Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. En las tierras escocesas, rodeadas de colinas verdes y mágicos castillos, surgió hace muchos años una raza de perros que cautivaría por sus muchos encantos y personalidad única. Esta raza, con sus patas cortas y su pelaje oscuro y espeso, es la personificación del coraje y la lealtad, pero también de la ternura y el afecto. Inspiración de poetas, escritores y artistas de todas las épocas, compañía fiel y amorosa para muchas personas. Hoy te hablaré de un verdadero tesoro de Escocia y del mundo canino, el Scottish Terrier o Terrier escocés. Como ya te he comentado en otros capítulos, todos los terriers tuvieron sus orígenes en las Islas Británicas. Pero cuando investigamos en el pasado de razas tan antiguas, nos encontramos con varias dificultades. La primera de ellas, la falta de documentación, aunque muchos entendidos opinan que es la más antigua de los Highland Terrier e incluso la variedad más antigua de las razas caninas autóctonas de Gran Bretaña. Se cree que los monjes de la abadía de Iona en el siglo VI ya los mencionarían en sus crónicas. En el libro La historia de Escocia, 1436-1561, su autor, Don Leslie, lo describiría. En 1406, Eduardo, duque de York, segundo hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, en un tratado al que titularía El maestro de la caza, una de las obras más importantes sobre estos temas en la Inglaterra medieval, escribiría sobre las razas que en esos momentos serían empleadas y en el que también haría mención de ellos. Un perro para la caza de zorros y tejones, fuerte, rápido y ágil, con una gran determinación para cazar y atrapar a su presa, adecuados especialmente para la caza en terrenos difíciles, como bosques densos y montañas escarpadas. Y en este recomendaría que los cazadores usaran los terrier escoceses en combinación con otros perros de caza, como los sabuesos, para maximizar así sus posibilidades de éxito. En 1486, Julia Burns, abadesa de Sopwell, escribiría un libro sobre la montería, donde describiría la forma de trabajar de los terriers. En 1570, el Dr. Caius, en su libro Perros ingleses, nos habla de unos perretes humildes que viven en los techados y que tendrían por alimento las sobras de la clase alta, los sabuesos. También diría que tenían un carácter un tanto gruñón, que se les consideraría perros de mozo de cuadra y que se les llamaría terrier por su habilidad para arrastrarse por la tierra, meterse en las madrigueras, morder a tejones y zorros y sacarlos de ellas. En el siglo XVII, el rey Jacobo VI de Escocia se convertiría en Jacobo I de Inglaterra y enviaría a Enrique IV, rey de Francia, 6 terriers. Y como siempre que la monarquía ha puesto sus ojos en una raza, esto les daría popularidad entre las clases altas de todo el mundo. En el Exportman Dictionary sobre el 1735 se diría: un tipo de perro utilizado solo o principalmente para la caza del zorro o el tejón. Se mete en las madrigueras y muerde a estos animales, ya sea destrozándolos con su dentadura o tirando de ellos y sacándolos del agujero por la fuerza.
En 1760, Daniels, en Phil Sport, afirmaría que en sus perreras tendría varios terriers, a los que describe como de pelo duro, patas fuertes y cortas y de color negro o amarillo mezclado con blanco. Todos los terrier provienen del mismo tronco, de un antepasado común, aunque llegar hasta su origen es bastante complicado. Lo que sí se tiene como cierto es que en el siglo XVIII y principios del XIX se criarían perros con capacidad y habilidad para entrar en las madrigueras, con un olfato bien desarrollado, que fuesen de morro estrecho y largo para que pudieran meter el hocico y llegar a las presas con facilidad, con una dentadura fuerte, ágiles, inteligentes, valientes y con poder de decisión, y que además tuvieran poca estatura, cruzando a los que demostrarían estas cualidades, dando igual el resto de características físicas. Solo tendrían en cuenta que si querían que fueran veloces, sus patas deberían ser largas, pero si su prioridad era que entraran en las madrigueras, estas deberían ser cortas y en ambos casos con bocas fuertes. En Escocia durante muchos siglos se habrían criado perretes de patas cortas para que pudieran meterse en las madrigueras con facilidad. A mediados del siglo XIX, los terriers ya estarían divididos en dos tipos: de pelo suave y patas largas de origen inglés, y los de pelo duro y pata corta de origen escocés. A los escoceses los conocemos en la actualidad como Skye Terrier, Kerry Blue Terrier, Dandy Diamond, West Highland White Terrier y, por supuesto, el Scottish Terrier o Terrier escocés. Se les llamaría así por su lugar de procedencia, las tierras altas de Escocia. A los primeros habitantes de aquellas tierras se les conocería como Scot, de ahí que se les llamara Cadish, que significa perteneciente a Scotland, añadiendo el término terrier proveniente del latín tierra, ya que estos perros se usarían para cazar en madrigueras y agujeros en el suelo, como ya te he dicho. Podríamos decir que en el siglo XIX aparecería de manera muy concreta un ancestro del actual Scottish en la ciudad de Aberdeen, al que se le conocería como Terrier de Aberdeen. Los entendidos creen que en sus orígenes estaría el Kerry Terrier y el West Highland White Terrier. En 1822, Samuel Bewick, en Historia de los cuadrúpedos, describe la raza como experto en la caza del zorro y enemigo de toda clase de alimañas, como las comadrejas, tejones, ratas, diciendo: ellos son de pata corta, espalda larga y muy fuertes, y de color mixto entre amarillo, a veces mezclado con blanco y negro. En 1829, Thomas Brown, en sus Apuntes biológicos y anécdotas auténticas de perros, diría con toda seguridad: el terrier escocés es sin duda el más puro desde el aspecto de la raza, y el inglés, el de pelo liso, parece haber sido producido por un cruce con él, describiéndolo en estos mismos apuntes como bajo de estatura, con un cuerpo fuerte y musculoso, patas cortas y gruesas, una cabeza grande en proporción al cuerpo, y que era generalmente de color arena o negro, con un pelo duro, enredado y largo. El coronel Hamilton Smith, en el volumen 10 de su obra Natures Libra, consideraría al Scottish como uno de los más antiguos representantes de la raza en Escocia. En 1837, Thomas Bell, en su obra Historia de los cuadrúpedos británicos, resaltaría la dureza de la textura de su pelo, su marcado coraje y osadía, y lo cortas, resistentes y musculosas que serían sus extremidades. El Scottish Terrier fue reconocido como una raza en Escocia en el siglo XIX y sería exportado a otros países en la década de 1870.
En 1875, el poeta escocés Robert Billings, en su poema Los dos perros, también hablaría de los terrier escoceses. Sobre 1877, a la hora de exhibirlos en las exposiciones de morfología, estarían en la categoría de terrier escocés de pelo duro, que es donde encuadrarían a todos, hasta que en 1879 el Kennel Club de Inglaterra abriera una categoría para el terrier escocés o de pelo duro, dando lugar a los inicios oficiales de la raza. El primer estándar del terrier escocés sería redactado en 1880 por el Club Escocés del Terrier y ese mismo año serían exportados por primera vez a los Estados Unidos. El Kennel Club inglés celebraría una exposición en Inglaterra donde ya sí sería presentado como Scottish Terrier, inscribiéndose en ella 13 ejemplares. Un macho llamado Tartán y una hembra de nombre Splinter II se alzarían como ganadores. Cruzarían a estos dos buenos ejemplares, de los que nacería una camada, de la que 4 de ellos también serían campeones, especialmente Dandy, al que se le considera el primer gran terrier escocés. Cindy Cook, en su libro The New Scottish Terrier, escribiría refiriéndose a Splinter II como la matrona fundacional del terrier escocés moderno. Por alguna razón, los primeros criadores de esta línea solo criaron en esta perra, con la virtual exclusión de todos los demás. Cuando fue apareada con Tartán, produjo a Worry, la madre de 4 campeones. Rambler, su hijo con Banacor, engendró la base fundacional de 2 sementales de la raza. Los campeones de exposición en ambos lados del Atlántico descienden de Splinter y sus sementales. Hay quienes creen que todos los actuales descienden de esta hembra y 2 únicos machos. En 1881 se fundaría el Scottish Terrier Club de Inglaterra, con el apoyo del señor Ludlow, un apasionado de la raza que ya habría criado 8 de los primeros 20 campeones. Vero Shaw, en su libro Ilustrado del perro, publicaría su primer estándar. Este aparecería en 1883 en el registro del Kennel Club inglés, llamándole Puntos de los terrier escoceses de pelo duro. En 1885, el American Kennel Club los reconocería como raza. El Club del Scottish Terrier de Escocia se fundaría en 1888, 7 años después del Club inglés. De forma relevante, también contribuiría a la raza en esta época un ejemplar llamado Banacor, abuelo de Dandy, y del campeón Rascal, que aportaría 2 hijos campeones. Seafield, otro magnífico macho, sería utilizado como reproductor, dando lugar a una línea emparentada de manera muy cercana con Rascal. Sería cruzado con una medio hermana, de la que nacerían en 1898 Seafield Rascal, padre de 6 campeones. En la mayoría de los pedigrís, remontándonos generaciones atrás, podemos encontrar a estos ejemplares. A finales de 1890, en Estados Unidos la raza pasaría por momentos llenos de altibajos. Sería el Dr. Fred Lewin, de Luisiana, quien haría resurgir la raza. Trabajaría arduamente e incluso escribiría un libro dedicado a ella. La reina Victoria, como ya te he comentado en otros capítulos, sería una gran amante de los perretes y también tendría varios ejemplares en el Palacio de Windsor. En 1902 se proclamaría el primer campeón estadounidense. En 1911 el campeón Ticklenburg
sería el mejor perro en la exposición del Westminster Kennel Club. Entre el 1905 y el 1912, en el criadero Ems, propiedad del señor McLedish, nacerían 8 campeones y el primero de color trigo al que le llamarían Money Nep. Este señor sería secretario del Scottish Terrier Club desde 1903 hasta 1914 y presidente del Kennel Club de Inglaterra durante bastantes años. De 1920 a 1940, Estados Unidos importaría perros de las Islas Británicas y grandes handlers les acompañarían. El estallido de la Primera Guerra Mundial daría lugar a que muchos criadores interrumpieran sus planes de cría e incluso cerraran sus puertas, como sería el caso de Ems. Muchos perretes irían al frente y ejercerían como mensajeros y perros de guerra, pero una vez finalizada, el señor Cally, criador bajo el afijo Alburn, que comenzaría en 1909 y que durante la guerra conseguiría mantener sus perros, obtendría 43 campeones, 22 de ellos criados por él, y del que Dorothy Casper escribiría: no hay duda de por qué se le llamó el mago de Alburn, y merecía el apodo. Probablemente solo nace uno como él cada siglo. Y los hermanos Robert y James Chapman, ambos con muy buen criterio, tanto para seleccionar a los que iban naciendo, como a la hora de hacerse con perros de otros criadores, propietarios del criadero Heather. Conseguirían algunos excelentes ejemplares a los que se les consideraría los representantes de la raza tanto en Europa como en América. Se les conocería como los 4 jinetes, 3 de ellos criados por Cally, a los que establecerían el moderno Scottish Terrier. Los campeones Alburn Barry, que habría nacido en 1925, un macho negro, bajo y con una buena osamenta, y que aportaría a la raza 8 hijos campeones. En 1928, de los 38 certificados de desafío que otorgó el Kennel Club de Inglaterra, él obtendría 13. Alburn Annie Laurie, a la que se le considera como una de las grandes madres inglesas, que legaría 3 campeones en un año a partir de una camada con Barry. Marksman of Docken, al que Caspers lo describiría como un gran perro en todos los sentidos, de grandes proporciones en todo su cuerpo, fuerte osamenta y extremidades fuertes también, con un carácter genial y un temperamento perfecto. Y Heather Necessary, procedente del criadero Heather de Robert Chapman, que lo habría comprado en el transcurso de una exposición por 100 libras esterlinas. Sería como padre muy importante y de él se diría que su descendencia sería ese nuevo tipo que estarían buscando para la cría. Su cabeza tendría un buen largo, un cuerpo corto y de cola bien tiesa, orejas pequeñas e impecables y unos ojos con forma correcta, pequeños y oscuros. Legó 10 hijos campeones. 5 serían merecedores de ser mejor perro de la exposición. Su hijo, el campeón Heather Fashion-Flint, nacido en 1929, dejaría 13 campeones. Uno de ellos, Royalization, que nacería en 1934 y que con solo 10 meses se convertiría en campeón. En su haber acapararía 43 certificados de actitud para el campeonato y subiría 22 veces al podium como el mejor de la exposición. En su descendencia dejaría 6 campeones. Los años 30 pasarían a la historia del terrier escocés como los años dorados gracias a estos 2 grandes criadores.
El segundo estándar oficial del Scottish Terrier sería de nuevo publicado por el Club Escocés del Terrier en 1930. Este estándar, revisado, agregó detalles adicionales sobre la apariencia y la estructura, así como sobre su temperamento y características generales, y está considerado como un hito importante en la historia del Scottish Terrier. En Estados Unidos, la raza se haría muy popular en estos años. Personas destacadas se decantarían por ellos, como sería el caso de Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que tendría un Scottish Terrier de nombre Fala, que se convertiría en una figura muy popular en la Casa Blanca y que quedaría inmortalizada junto a él en el monumento en honor al presidente que podemos ver en Washington, D.C. En 1939, en la gran pantalla, conoceríamos a Totó, compañero de Dorothy en El Mago de Oz, y llegaría al tercer puesto en número de registros en el libro de orígenes genealógicos del American Kennel Club durante 5 años. Del criadero Digiven de Ted Bennett en Minneapolis saldrían 24 campeones. Durante la Segunda Guerra Mundial serían un símbolo de la resistencia británica y su imagen se utilizaría en la propaganda para levantar la moral de la población, aunque la raza sería una de las más afectadas durante este conflicto bélico. Muchos perros fueron sacrificados debido a la falta de alimentos y recursos, como también sucedió en otras razas. Sin embargo, algunos criadores y dueños de terrier escocés lograrían mantenerla viva en pequeña escala y después de la guerra se trabajaría para recuperar la población y la calidad. Hasta 1946, las exposiciones habrían quedado suspendidas, realizándose algún concurso una vez finalizada la guerra y poco más. Pero este año tendría lugar la primera, en la que se inscribirían 250 Scottish y se retomaría la cría a finales de la década. En 1947, la reina Isabel II se convertiría en patrona del Scottish Terrier Club. Max Singleton, del criadero Wolsey, exportaría a su campeón Winning Trek a Estados Unidos, donde en el certamen organizado por el Westminster Kennel Club se alzaría como el mejor de la exposición. Allí engendraría 23 campeones. La señora Berry Penbowl, que habría comenzado con la crianza en los años 30, criaría y expondría hasta los finales de los años 80 del pasado siglo. 30 serían los campeones que saldrían de su criadero y que llevarían por nombre Kenningars. Uno de sus ejemplares sería Viking, que aportaría a la raza 23 campeones, entre ellos Gosmore Ivory Admiration, Kewin Viscount y Casey Highland Lass, que alumbraría 5 campeones. En los años 50, Helen Gator, en Virginia, en su criadero Giden, conseguiría un buen número de campeones. Su criadero se consideraría uno de los últimos grandes. Su campeón, Great Bear, sería padre de 59 campeones y Tinsel Glow de 12. El último de sus ejemplares que subiría al podium como el mejor de la exposición sería el campeón George W. Beer, que encarnaría a 7 generaciones de su cría. Miriam Stem, junto a Cindy Cook, criarían al mejor reproductor de todos los tiempos en los Estados Unidos. Su criadero, Amstam, se haría con el afamado Joyce Trophy del Scottish Terrier Club de América en 7 ocasiones. El 18 de octubre de 1954, la Federación Cinológica Internacional reconocería la raza, encuadrándola en el Grupo 3 dedicado a los terrier, en la sección 2, Terriers de talla pequeña. A España llegarían a principios del siglo XX, alcanzando su máxima popularidad en la década de los 60.
muchos criadores españoles han logrado éxitos en competiciones internacionales, incluyendo la obtención del título de campeón mundial. En 1986 se fundaría el Club Español del Terrier Escocés, con el objetivo de fomentar tanto la cría como la tenencia responsable, y está afiliado a la Real Sociedad Canina de España y a la Federación Cinológica Internacional. El Scottish Terrier también ha sido inmortalizado en la cultura popular y en las leyendas. En la mitología escocesa se dice que los terriers escoceses son descendientes de un perro mítico llamado Siouxsie. Se cree que Siouxsie era un perro grande y negro con orejas grandes y que protegía los sitios sagrados de los clanes escoceses. Se decía que su aullido era un presagio de muerte, pero también que podía conceder deseos a quienes le ofrecieran los tributos adecuados. El cine y la literatura también los han hecho suyos. Agatha Christie, la famosa escritora de novelas de misterio, fue una gran amante de los perros y tuvo varios terrier escoceses a lo largo de su vida. También se dice que su perro, Peter, la acompañó durante muchos años mientras escribía sus novelas. De hecho, el personaje de su novela, Testigo Mudo, un terrier escocés llamado Bob, estaría inspirado en él. Walt Disney, en su película de dibujos animados La Dama y el Vagabundo, nos muestra a Jock, uno de los principales personajes, pero también lo haría en 101 Dálmatas como el perro de la señora Tweed. En el mundo de la moda, han sido un símbolo de elegancia y sofisticación gracias a la afición que la icónica diseñadora de moda Coco Chanel sentía por la raza y por Pepito, su terrier escocés que la acompañaba a todas partes y que se convertiría en un símbolo de estilo y glamour. La marca de whisky escocés Black & White, fundada en el siglo XIX por James Buchanan, los tiene como símbolo. Este señor tenía un terrier escocés negro y otro blanco. Al negro lo llamó Blackie y al blanco Bobby. La imagen de los dos perros sentados uno al lado del otro se convertiría en el logotipo de la marca y aún en la actualidad se sigue utilizando. Paul McCartney, miembro fundador de The Beatles, tuvo una terrier escocesa llamada Martha. La canción Martha My Dear del álbum blanco de The Beatles se cree que fue escrita en homenaje a su querida perra. La historia del Scottish Terrier es una historia de amor, fidelidad, amistad y compañía que ha trascendido el tiempo, conquistando el corazón de muchas personas y seguro lo seguirá haciendo en un futuro. El terrier escocés es un perrete serio, fiel, valiente hasta casi la temeridad, inteligente, tranquilo, aunque enérgico cuando lo debe ser. Algo cabezota e independiente con un aspecto distintivo y elegante. Un verdadero gentleman, como le llaman en su país de origen. Con su familia es especialmente cariñoso y muy entregado a su humano cuando realiza juegos o entrenamientos deportivos, como el agility o la obediencia. Necesita actividad física y estimulación mental diaria. Los juegos de cobro y búsqueda le apasionan. Lánzale una pelota y verás con qué alegría corre a buscarla para traértela. Con los desconocidos será reservado. No hace amigos con facilidad, pero no se mostrará agresivo. Con otros de su especie, si son del mismo sexo principalmente, puede ser pendenciero y su instinto de alimañero le puede llevar a perseguir y matar animales pequeños. Por eso es importantísimo que tenga una buena socialización desde cachorrillo.
David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina desde hace más de 30 años y monitor en la escuela canina Quercus, nos habla de ellos. Para mí es una raza que le tenemos siempre un cariño muy especial, pero hay que tener siempre en cuenta que son perros que pueden ser muy fuertes. Hoy en día los que se encuentran son perros bastante amables, pero si no tenemos buena educación es fácil que puedan ser un poco pendencieros con perros y cazadores de gatos, pues todas las expresiones habituales en un terrier. Pero los Scottish eran perros especialmente tozudos, ¿no? Especialmente duros para la comunicación. Una vez que entienden, sobre todo si conseguimos crear buenas motivaciones por juego, son también muy dragones, o sea que también las motivaciones por comida no son ningún problema, pero todas las motivaciones luego por juego son también muy divertidos y puede ser para ellos una herramienta muy buena para generar motivación y crear aprendizaje. Son perros que es importante tener una estructura social clara, es decir, que ellos confíen en nosotros y que nos respeten, pero no responden bien a un exceso de autoridad, ¿eh? Aunque sean perros que los veamos muy duros, hay que respetarlos en ese sentido y no pensar que necesitamos mucha autoridad para manejarlos, pero sí ponerles un poco esa base de comunicación y educativa. Se adaptan muy bien a casi cualquier entorno. Para casa son unos perritos ideales y además son bastante buenos guardianes. Para poder hacer actividades, deportes con ellos, que siempre ya sabéis que nos gusta plantear que todos los perros les ocupemos su mente, ¿no? De alguna manera, no solamente los tengamos bien atendidos, sino que además hagamos actividades con ellos, pues son perritos que pueden hacer muy bien, sobre todo los trabajos de rastro, ¿eh? Hay una serie de deportes de rastreo que son muy, muy válidos incluso para este tipo de perritos. Y bueno, lo que os decía, una de mis razas favoritas para convivir en casa. Y bueno, la nuestra hace un tiempo falleció, pero estamos deseando volver a tener un perrito de este tipo. Dejarlo solo en el jardín tampoco es buena idea. Recuerda que, como todos los terrier, su instinto es cavar. Así que puede que te haga una auténtica galería de túneles o salga por debajo del vallado. Deberás corregir este comportamiento desde el primer día, cuando le veas rascar el suelo o las paredes. Su actitud alerta y vigilante le llevará a avisarte de cualquier cosa que él considere fuera de lo normal. Por lo general, es bastante ladrador, cosa que puede resultar molesta, principalmente si vivimos en una comunidad de vecinos. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del zoosanitario y monitora en la escuela canina Quercus, nos explica cómo controlar estos ladridos. Bueno, en el caso del Scottish Terrier es una raza maravillosa, suelen ser de un único dueño y aunque no son un perro guardián, sí que tienden a ladrar o a gruñir en muchas situaciones en las que escuchan un ruido o en las que creen que deben proteger a su dueño. ¿Cómo se soluciona? Pues evidentemente, como todos los perros pequeños, tenemos que trabajar la seguridad del perro, es muy importante que sean animales seguros para que puedan regular sus nervios y no ver amenazas donde no las hay. Y si no, pues nosotros debemos, con que ellos en realidad, en esa raza concretamente, no son demasiado inseguros, pero sí debemos regular esos nervios y estar muy pendientes para que cuando ladran podamos corregir bien con la correíta, bien produciendo un ruido un poquito fuerte que corte ese instinto y enseguida, cuando se calman, acariciar y premiar y apoyar al perro. Si en algún caso ladra porque ha escuchado un ruido extraño, pues no corregimos, sino que lo acompañamos, lo calmamos y aunque nunca van a poder guardar por su tamaño y porque no es su funcionalidad, pero sí pueden avisarnos de algún ruido extraño en el exterior que puede ser interesante saber que está. Un terrier escocés bien socializado puede ser un gran compañero para las personas chiquitas. Es leal, protector, divertido y disfruta de la interacción y el juego con su familia humana.
Pero si esta tarea no se realizó correctamente, puede llevar a perseguirles e incluso ocasionar algún percance. Tampoco la paciencia es una de sus virtudes. Es importante supervisar siempre los juegos, del mismo modo que debemos enseñarles a tratar a los perretes con respeto y cuidado. A pesar de su pequeño tamaño, tiene mucho carácter. Necesita una persona experimentada y comprometida con sus necesidades, firme y constante en su educación, pero al mismo tiempo cariñosa y afectuosa. La Federación Cinológica Internacional dice que la imagen pública de este terrier de Highland de extremidades cortas es muchas veces la de un adusto escocés, pero para su familia y amigos es afectivo y alegre, aunque atento al ruido más leve, con instinto protector de su hogar, y que su apariencia general es la de un perro compacto, de tamaño apropiado para la caza bajo tierra, muy ágil y activo a pesar de sus miembros cortos. Fiel, leal, noble, independiente y reservado, pero valiente y muy inteligente. Osado, pero nunca agresivo. Su cabeza es larga, pero proporcional al resto de su tamaño. La trufa negra y larga. El hocico debe de ser fuerte. Dientes grandes, con mordida en tijera perfecta y completa. Es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores. Ojos de forma almendrada, de color castaño oscuro, colocados bastante separados entre sí y bien debajo de las cejas, con una expresión aguda e inteligente. Las orejas limpias, de textura fina, puntiagudas, erectas y de implantación arriba en el cráneo, pero no muy juntas entre sí. Grandes y anchas en la base son indeseables. El cuello musculoso y de largo moderado, mostrando calidad. La línea superior del cuerpo es recta y nivelada, proporcionalmente corta y muy musculosa. Costillas bien redondeadas y colocadas bien hacia atrás, aplanándose para dar profundidad al pecho. La cola debe de ser de largo moderado, confiriendo al perro una armonía general. Gruesa en su implantación y adelgazándose hacia la punta, llevada vertical o con una ligera curvatura. Los antebrazos derechos, con buena osamenta en sus miembros anteriores. Los miembros posteriores notablemente poderosos para el tamaño del perro, con nalgas gruesas y anchas. Los pies de buen tamaño, dedos bien arqueados y juntos, con buenas almohadillas plantares. Los pies anteriores son ligeramente más grandes que los posteriores. Su movimiento debe de ser uniforme y desenvuelto. El pelo pegado al cuerpo y de doble capa. La interna corta, densa y suave. La externa dura, densa y de textura de alambre. Las dos capas lo protegen de la intemperie. Les veremos en color negro, trigo o de cualquier color atigrado. Para mantener su piel y pelo sanos, deberás cepillarle frecuentemente. En primer lugar, deberás aplicar un acondicionador en su barba, patas y faldón para evitar que se parta durante el cepillado. Utiliza una carda doble extra suave. Procura que la zona de la barba se manche y moje lo menos posible, ya que la humedad y la suciedad hacen que el pelo se oxide e incluso huela mal. Como te decía en el capítulo del Schnauzer, hay comederos y bebederos diseñados para perretes con barbas. Deberás bañarle de manera metódica una vez al mes, pero si se ensucia, hazlo sin problema. Eso sí, siempre con un champú de buena calidad, pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes y de hidratación baja.
A las barbas, patas y faldones tendrás que prestarle un cuidado especial y lavarlas una vez en semana y siempre que estén sucias. No utilices champús que contengan tintes porque estos acabarán estropeando el pelo. Después de un buen enjuagado, ponle un hidratante solo en estas zonas de pelo más largo. Déjalo actuar el tiempo que recomiende. Vuelve a enjuagarlo y empápalo bien con una toalla. Sécalo con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo ayudándote de una carga. Limpia sus oídos, recorta los pelitos que crecen entre sus almohadillas para evitar que se resbalen en suelos lisos y revisa el largo de sus uñas. Si estas están más largas de la cuenta, modificarán su pisada, causándole dolor. Si quieres ver a tu Scadis con ese arreglo que los hace tan especiales, busca una buena peluquería que se encargue de estos cuidados y recortes de su pelito y al menos 2 veces al año le apliquen la técnica del trimming para retirar el exceso de su pelo. ¿Qué le demos de comer también influirá sobre el aspecto de su pelo y su salud en general? Busca un pienso que le aporte toda la energía que necesita, rico en proteína y nutrientes de buena calidad, con ingredientes aptos para el consumo humano, bien balanceado, que contenga condoprotectores y ácidos grasos de buena calidad. Tiene tendencia al sobrepeso, así que controla bien la ración y no le des picoteos ni chucherías en exceso. Alimentarles correctamente es el mejor seguro de vida que podemos ofrecer a nuestros perretes. Un hueso grande y crudo será un magnífico entretenimiento que mantendrá sus dientes limpios. Aunque son perretes muy fuertes, como todo ser vivo puede sufrir sus enfermedades. Deberás prestar especial atención a las que son de origen genético y fácilmente detectables con las pruebas pertinentes, como es la enfermedad de von Willebrand. También puede verse afectado por diferentes tipos de cáncer, problemas de tiroides, alergias, hematomas del oído y problemas en la articulación de la mandíbula. Si crees que este intrépido perrete y tú estáis hechos el uno para el otro, busca un buen criador o criadora, responsable, amante de la raza, que cuide salud y carácter. Que lo haga en un ambiente familiar, que no tenga inconveniente alguno en que le visites para que conozcas a toda su prole, que utilice progenitores bien equilibrados, sociables, sin timidez, agresividad o con tendencia a la dominancia. Asegúrate que vas a poder disfrutar de un cachorro y un adulto al que podrás llevar a cualquier sitio y ante cualquier situación sabrá responder sin el más mínimo problema. Recuerda siempre que para una persona que ejerce la cría responsable no hay nada más agradable que el que le pidas ver a sus perretes, porque se siente realmente orgullosa de lo que tiene en casa. Y además en ella encontrarás siempre los mejores consejos y tu mejor aliada. Gracias a este tipo de crianza, disfrutamos de las razas y de sus aportes a nuestra vida diaria. Su esperanza de vida, si está correctamente atendido, está entre los 12 y 14 años. Su estándar marca tanto peso como altura, que deberá estar entre los 25 y 28 centímetros y los 8,5 kilos y los 10,5. Rafael Fernández de Zafra, nuestra particular enciclopedia del mundo canino, juez de la Real Sociedad Canina de España y amante incondicional de los perretes, nos cuenta una de esas historias que nos aproximan más aún a ellos. Como ya os he contado en otras ocasiones, mi abuelo Antonio era un hombre que no le gustaba un tipo de perro, le gustaban todos los perros. Y un amigo suyo
le dijo: mira, han dejado un perro negro de esos escoceses en la perrera en Madrid. Pues estoy hablando de hace ya más de 40 años. Entonces mi abuelo dijo: pues mira, si puedes tráemelo. Nos lo trajo. Le pusimos Tizón. Aquel animal lo dejó una familia, no sabemos por qué, y el perro, al poco de estar en casa, pues tuvo molestias de orina y el pobre hombre tenía en la vejiga, no eran piedras, aquello era una cantera. Pero bueno, la anécdota no es esa. La anécdota es que, como digo yo, ni hay enemigo pequeño, ni perro pequeño tampoco. Por aquellos entonces teníamos una pastora alemana en casa que se llamaba Daschenka. Y un día, claro, nosotros confiados que el perro no llegaba, escuchamos a la perra y al perro chillar y nos encontramos que estaba haciendo su affaire de amor. Claro, dice mi abuelo: bueno, pues ya que están, ¿qué vamos a hacer? Hay que dejarlo. Y ya por curiosidad vamos a espiarlo. En fin, que al día siguiente nos encontramos que la perra se tumbaba, echaba rabo al lado y hacía el amor con su enamorado, que en este caso era el Scottish, el Tizón. Tuvo un solo cachorro y lo dejamos por curiosidad a ver lo que era aquello. Mi abuelo inventó el Scottish gigante, grande como un pastor alemán, pero de patas cortas y con un pelo magnífico. Y además un animal bastante malhumorado, porque siempre andaba gruñendo, pero gruñendo de protestón, no de malo. Y ese fue Tizón II. Tizón II nos acompañó muchos años. Su padre, desgraciadamente, ya era un perro viejo cuando lo recogimos. Pero ya sabéis, nunca os confiéis en un perrito pequeño y una perra grande, porque como os digo, no hay perro pequeño. Espero que esta información te sea de utilidad si en algún momento has puesto tus ojos en ella, que la hayas descubierto si no la conocías, o que hayas podido aprender alguna cosilla más y pasado un rato agradable. En el próximo capítulo te hablaré de unos perretes que, aun siendo magníficos cazadores, son adorables compañeros de la familia, al que le encantará que le abraces y le digas cuánto lo quieres. El español bretón, traducido como perro de agua de Bretaña. Has escuchado Perretes, un podcast de Toni Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.